Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691-137043. Repito, 6691-137043. En el caso de que tengas alguna pregunta sobre el tema de hoy, quieres integrarte a un grupo de WhatsApp, puedes enviar tu mensaje o hacer la llamada. En Facebook te recomiendo integrarte a la página Derecho Agrario, en YouTube al canal Ramón Herrera Chela. En ambos lugares vas a encontrar grabado este video para consultas posteriores y más de 350 videos, todos relacionados con la materia agraria. El tema de hoy aplica para ejidos y comunidades por igual. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, a sucesor, también contemplo a la mujer. Ambos géneros solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Pues bien, estamos cerrando el tema de los testamentos. Ese es el último de la serie de los testamentos. Y hemos escuchado o hemos encontrado o nos han expuesto casos donde en un testamento público abierto, hecho ante notario, pues, se repartió entre dos o más personas parcelas, uso común y derechos agrarios. De entrada, pues decimos que este testamento no tiene validez legal ante el Tribunal Agrario porque contraviene el principio de indivisibilidad de la parcela. Y sí es cierto, pero por ahí la Corte ha dicho que hay excepciones y vamos a hablar de ellas. De entrada, pues vamos poniéndonos en contexto. ¿Qué debemos de entender por testamento público abierto? Es un documento, también llamado instrumento legal, que se levanta ante la fe pública de un notario y que contiene la libre voluntad de una persona llamada testador para hacer valer su derecho de designar o nombrar herederos o sucesores, quienes adquirirán su patrimonio, como bienes muebles, vehículos, joyas, incluso dinero, acciones en empresas o inmuebles, edificios, casas, departamentos, ranchos y demás derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte pues del testador. Ahora bien, en materia del derecho agrario, únicamente se pueden heredar, ojo ahí, la titularidad de certificados, ya sean certificados de derechos agrarios que antes se expedían, antes de 1992, y que a partir de 1992 fueron sustituidos por certificados de derechos sobre tierras de uso común, coloquialmente conocidos como certificados de uso común, o la titularidad de certificados parcelarios por la parcela que ampara o que implica. Insisto, o certificados de uso común, que son los más usados en estos tiempos. Ya no se usan certificados de derechos agrarios. Y asimismo se heredan los derechos que van adheridos, que van inevitablemente juntos, como el derecho a ser ejidatario, el derecho a recibir dinero que reparte el ejido a todos los ejidatarios. Y desde luego que también se heredan en materia agraria las obligaciones, por ejemplo, acudir a las asambleas, cumplir con los acuerdos de asamblea, pagar las cuotas, pagar las multas, entre otras obligaciones. Pues bien, recordemos que por regla general, cuando se va a nombrar herederos, se utiliza el depósito de lista de sucesión en el REN, pero el mismo artículo 17 señala que de la ley agraria que se puede acudir ante el notario público. Pues aquí viene lo interesante. El notario público en ocasiones hace un testamento público abierto para que el testador disponga de sus derechos agrarios, parcelas, uso común, y nombre pues sucesores o herederos. Y a veces sucede que el ejidatario pues también tiene propiedad privada, y para aprovechar la vuelta y el pago que va a hacer por el testamento, pues en un solo testamento incluye lo que es la propiedad privada y además incluye sus parcelas y sus derechos ejidales o comunales según sea el caso, o en ocasiones nada más tiene puros derechos agrarios, parcelas, uso común, y eso es lo que incluye en el testamento público abierto. Y ojo aquí,
esa clase de testamentos no señala que se trata de una lista de sucesión incluida en un testamento, como las variantes que hayamos visto en días anteriores, que también existen. Tampoco señala un estricto orden de preferencia sobre los sucesores. Literal, no lo señala. No dice que es una lista de sucesión, no establece un orden numérico, no le agregan la frase orden de preferencia. Al contrario, y es literal, en varios testamentos especifican en las cláusulas correspondientes que nombro como heredero a mi hijo, a mi esposa, a mi nieto, de mi parcela, o de mi cercado de uso común, o de mis derechos en el ejido. Sabemos que por el principio de indivisibilidad no se pueden repartir en un testamento una parcela, incluso aunque fueran, ojo ahí, aunque fueran 3 parcelas y 3 nombrados como sucesores, uno para cada parcela. La parcela grande para mi esposa, la parcela mediana para mi hijo y la parcela chica para mi hija. No se puede, dice el principio de indivisibilidad, que se está atentando contra la indivisibilidad de la parcela, en el entendido que las 3 parcelas conforman un conjunto de bienes, inmuebles en este caso, que se asignaron de ese tamaño. Bueno, se asignaron 3, pero que sumadas las hectáreas son suficientes para alimentar una familia de campo, y que si se reparten las parcelas en 3 personas distintas, aunque sean familiares, ya no se van a poder, ya no va a producir lo suficiente como para alimentar una familia. Ese es el motivo de origen de la indivisibilidad de la parcela. Y pues ahí tenemos testamentos que no establecen un orden de preferencia, que señalaron a 2 o más personas herederas dentro de un testamento que dispone de derechos o tierras ejidales o comunales. Y vienen las confusiones, vienen los litigios, vienen los desacuerdos, las confrontaciones, el intento de interpretar, y pues terminamos finalmente ante el tribunal agrario. ¿Y qué va a pasar ahí? Hay una jurisprudencia de la sala, de la corte, de la segunda sala, que establece que ese testamento, a pesar de que no establece un orden de preferencia, no se puede invalidar en automático. Es decir, sí tiene efectos legales en materia agraria, pero la interpretación o solución que le encontró la corte fue lo siguiente: que si aparecen 2, 5 personas, las que sean, señaladas como sucesores, el tribunal agrario los debe de declarar como tales, como sucesores de ese testamento, en sentencia, en resolución. Y a partir de que se dicta la sentencia y se les notifica a todos los sucesores, a los 5, vamos llamando, el tribunal les debe de otorgar un plazo de 3 meses para que se pongan de acuerdo todos los que resultaron sucesores, que quién entre ellos va a ser el titular. Y eso significa que 4 tienen que renunciar, 4 de los ya declarados sucesores, porque si no renuncian, entonces el tribunal de oficio va a ordenar el remate de las tierras, de los derechos de uso común y lo demás que exista, y del remate, venta en la moneda pública, en la sala del tribunal, y del dinero que se obtenga se va a repartir en partes iguales a los 5 que resultaron sucesores, porque así ya legalmente declarados, porque así estaban nombrados en el testamento. Entonces ahí está la excepción que le encontró la corte. De todas maneras, la corte, con esa santa solución o práctica solución, sigue protegiendo la integridad de la parcela, o de las 3 parcelas, de las 2 parcelas en su conjunto. La va a adquirir una sola persona. O es uno de los 5 herederos, siempre y cuando los 4 hayan renunciado, de manera voluntaria desde luego. O, si no renuncian, las va a rematar
las va a vender en almoneda pública y es un solo postor el que va a comprar todas las parcelas por ley. Entonces se sigue beneficiando los 5 que aparecieron en el testamento y se sigue protegiendo la integridad de la parcela. Así de que cuando les toque un asunto, les planteen este tipo de situaciones, no den por sentado de que ese testamento es nulo. De hecho, hay una tesis aislada que señala que el Tribunal Agrario no es autoridad facultada para declarar la nulidad de testamentos hechos por notarios. Esa es competencia nada más de los jueces civiles en un momento dado. El colegiado por ahí resolvió en una tesis aislada que el tribunal nada más tiene facultad para declarar lo inaplicable del testamento que atenta contra la indivisibilidad de la parcela en materia agraria, lo inaplicable, pero siempre y cuando existan otros motivos. Este que te acabo de señalar, como ya te das cuenta, no es suficiente para decir yo soy abogado o abogada de uno de los clientes y el cliente no está de acuerdo con el testamento y va a pedir su nulidad. O si eran 10 hermanos y nada más mencionaron a 5 y uno de los otros que no aparece en el testamento pide la nulidad porque atenta contra el principio de indivisibilidad, pues difícilmente va a proceder. Al menos, ojo ahí, que le detecte otro tipo de detalles, que le faltaron requisitos esenciales a ese testamento, que no se apega a la legalidad, que falsificaron firmas, huellas, etcétera, o que el testador en la fecha en que elaboró el testamento ya no era apto, ya había perdido algunos sentidos, etcétera. Entonces esos ya son motivos extra para así pedir la nulidad del testamento, porque pues siempre va a haber personas que le interesa que se anule un testamento, porque si se anula ese testamento, bueno, si se deja sin aplicarse en materia agraria ese testamento, aunque sí se puede anular, pero ante la instancia del juez civil, allá sí. El punto está que si se anula o si se deja sin efecto en materia agraria, entonces nos vamos a una sucesión intestamentaria, una sucesión legítima, y obviamente pues ahí a la viuda le conviene porque ella solita se queda con todo, la cónyuge o la concubina en segundo lugar, o un hijo. Si no aparece en el testamento y no existe ya cónyuge ni concubina, el hijo lleva el derecho preferente. Es por eso que siempre puede haber personas interesadas en que se anule ese testamento. Y va a haber personas interesadas en que prevalezca ese testamento para que se le dé la interpretación que les acabo de compartir. Respecto a ese testamento también surgen preguntas inevitables, por ejemplo, que si es obligación de ley que ese testamento se inscriba. Desde luego que sí, se debe escribir en el Archivo General de Notarías. En el RAN es opcional, la verdad. En las listas de sucesión dice la ley agraria que es deber notario darle aviso al RAN, pero los testamentos no dicen nada. Si el notario público lo quiere hacer voluntariamente, qué bueno, y ojalá sí lo haga, pero de todas maneras queda respaldado allá en el Archivo General de Notarías. ¿En cuánto tiempo lo debe de inscribir? Pues en el tiempo que le marque su ley notarial del estado que corresponda, o cuando ya sus apéndices, sus libros ya concluyeron, ya no hay espacio, debe de mandarlos a resguardar al Archivo General de Notaría, y ahí como escritura pública, ahí va incluido pues el testamento. ¿Cómo asegurar que sí lo hará? Pues investigando, ya sea en la notaría o en su momento en el Archivo General de Notarías. ¿Lo puede hacer el testador o algún familiar del testador? ¿Ir a inscribir el testamento ante el RAN o ante el Archivo General de Notarías? No, ese es un acto oficial que debe hacer nada más el notario o la notaría. ¿Qué pasa si el testamento no se inscribe en el RAN? No hay problema, ese testamento sigue siendo válido, porque cumple con las formalidades de la ley del notario, ahí en el estado que corresponda, o los requisitos del Código Civil del estado que corresponda. Como un dato curioso, los testamentos se redactan basados en el Código Civil estatal o local y de la ley del notariado del estado que corresponda. Y si se llegara a citar la ley agraria, pues es federal, va incluida pues en el testamento. Si quisieran darle la forma a la cláusula como lista de sucesión, que ya lo hemos debatido, bueno, ya lo hemos explicado en otros videos anteriores. También el cónsul mexicano en el extranjero pues está facultado para levantar el nombramiento de sucesores y en su momento se haga el trámite de apostillamiento, convalidar el documento con las leyes y las autoridades mexicanas, pues para que tenga el valor legal y los efectos conducentes. ¿Qué autoridades son competentes para este tipo de asuntos? Ojo ahí,
Si el testamento incluye propiedad privada, es competencia del juez familiar o juez civil de primera instancia. Si el testamento incluye tierras, ejidales, tierras de comunidades, derechos agrarios, pues es competencia del tribunal agrario. Y si el mismo testamento incluye propiedad privada y propiedad social, llámese parcela, uso común, entonces ese mismo testamento es competencia de dos instancias, de dos vías, del juez civil o familiar en lo que tenga que ver con la propiedad privada, y lo que tenga que ver con el tribunal agrario se va a atender lo que son las parcelas, el uso común o cualquier derecho agrario, pues. De hecho, recuerden que muchos comuneros, ejidatarios, pues tienen propiedad privada. A partir de que regularizan la zona urbana, se les extiende un título de propiedad que se inscribe en el registro público de la propiedad. Entonces de ahí ya estamos hablando que una misma persona tiene propiedad privada y propiedad social. O si decide adoptar el dominio pleno sobre su parcela, a esa parcela se le extiende un título de propiedad sobre la parcela o ex parcela, y también ya estamos ante una persona que dispone de propiedad privada, su ex parcela, inscrita ahora en el registro público de la propiedad, y el uso común que pueda seguir disponiendo. Entonces eso es lo interesante de esta clase de variantes y de instrumentos, un testamento que puede incluir pues ambos tipos de bienes inmuebles en este caso. Deja tus preguntas, tus comentarios, y nos vemos pues, también tus saludos muy importantes, y nos vemos mañana con la siguiente transmisión de la serie.